Muy buenos días, les habla el ingeniero Manuel Guía de Guía Ingeniería. El día de hoy voy a explicar la metodología que se debe seguir de carácter de predimensionado y posteriormente estaremos realizando el cálculo de un puente peatonal, en este caso colgante. Pero el procedimiento que vamos a ejercer de predimensionado está estandarizado también para uso vehicular. Vamos a hacer algunas observaciones, como el curso va a estar enfocado a la parte peatonal, pero también vamos a estar haciendo algunas observaciones en el caso de que sea un vehículo el que vaya a circular. Entonces, tendremos en cuenta, voy a usar el software CCI Bridge, ¿sí? Voy a usar primeramente solamente para explicar algunas de las características. No voy a hacer bueno, que había unas consideraciones iniciales, que esto lo explicaré más adelante, para que podamos poder entender cuál es la magnitud del proyecto que vamos a hacer. Yo siempre he dicho y recomiendo que cada vez que antes que usted vaya a hacer cualquier trabajo, nosotros debemos hacer un trabajo previo de cálculo, ¿sí? Esta, vamos a ver si al darle la instrucción no se ve distorsionado. Permíteme un momento. Ok. Esto para nosotros es lo que sería un puente colgante, ¿no? Vamos a generar esto en mayúscula más grande y voy a poner unas características aquí, ¿sí? Perfecto. Vamos a hacer algunas observaciones acerca de la imagen para que podamos tener claro cuáles son las características tanto del ejercicio que vamos a realizar como de algunos de los elementos que componen este puente, ¿sí? Lo primero que vamos a hacer es que vamos a empezar a colocar, incorporar al puente algunos de los aspectos numéricos que vamos a considerar en este proyecto, ¿sí? Vamos a decir que, bueno, vamos a poner una proporción. La luz a vencer va a ser unos 80 metros, que vamos a estar hablando de aquí a acá, una longitud de 80 metros, ¿sí? Esta luz, y a esta luz la vamos a decir, la vamos a conocer como la luz principal, ¿sí? Permítame aquí un momento. Aquí. La luz principal. Luz principal. En este caso vamos a trabajar una luz de 80 metros. Entonces, vamos a tener otras medidas que las vamos bueno, aquí las podemos acotar directamente. Permítame aquí poner esto. Para que el audio esté mejor. Ok. Entonces acá vamos a tener de aquí a aquí la llamada F, ¿sí? O flecha, en algunos casos la llaman, y esta caso que se llama aquí la vamos a llamar C1. Fíjense cómo existe en este caso una proporción entre F y F1, pero eso va a depender básicamente del calculista. Este C1, nosotros podemos tomar una medida en la que nosotros no queramos que, por ejemplo, las personas tengan contacto con el cable. Entonces nosotros podemos decir, bueno, si esto es para un paso vehicular, no podemos tener las catenarias, la parte inferior de la catenaria tan baja. Entonces nosotros podemos tomar un valor más arriba, y entonces este C1 va a ser más un proceso de un número estimado por el calculista que nosotros pudiésemos poner un poco más alto, un poco más bajo, ¿sí? Porque ahora, ¿qué vamos a hacer? Nosotros vamos a generar en este punto, y voy a dejar aquí un eje de referencia. Vamos a poner un eje acá que lo voy a marcar en rojo porque es algo que vamos a usar posteriormente, ¿sí? Aquí y aquí, para poder hacer algunos de los cálculos iniciales. Y vamos a poner esto aquí. Vamos a borrar esta F de acá, vamos a poner un poquito más lejos, y este trazo acá.
Esas medidas vamos a ponerlas un poquito más acá atrás, como un acotado estándar. De aquí, aquí, C1, y de aquí a aquí vamos a poner AF. Ok. Esto acá sería Y, y esto va a ser X. El cálculo del puente básicamente se va a fundamentar en el cálculo de la catenaria y de la acción que nosotros queramos. Entonces nosotros tenemos que tener en cuenta que hay dos consideraciones en el cálculo. Una en el que nosotros podamos decir que son la luz principal, serían la luz general, vamos a hablar de esto, sería la luz general, luz general, entonces de aquí hasta acá hay una luz general, vamos a escribirla acá, luz general, que pueda requerir la ubicación de dos pilones. Este es el pilón 1 y este es el pilón 2. También estamos suponiendo que la planta va a ser totalmente horizontal. ¿Eso es por qué? Porque la geometría de los puentes colgantes siempre está, vamos a decir, referida a la geometría vial y siempre trata de que sean en tramos primera y principal bastante largos, y también una parte que sea horizontal. Ya el hecho de que tengamos que poner unos tipos de pilas en otros lados generaría que la pila 1 y la pila 2 pudiesen llegar a ser diferentes de acuerdo a por la topografía, pero la curva de la catenaria siempre deberá mantenerse de esa forma. Entonces acá, esta luz general, en un cálculo ustedes me pueden decir, bueno, yo necesito 80 metros. Entonces yo necesito 200 metros. Yo puedo hacer el puente de 200 metros completo, pero yo puedo decir, es desde este punto o desde este punto. O también yo puedo decir, como en el cálculo que vamos a hacer, que nuestro puente va a ser de 80 metros de libre, pero yo quiero que el apoyo o la posición final del puente simplemente sea entre el pilón 1 y el pilón 2. ¿Sí? Entonces esto que está aquí atrás ya omitiría las péndulas, estos elementos se llaman las péndulas, omitiría las péndulas y ya no tendría esta tendencia colgante en la parte posterior y ya se convertiría en un tirante recto que va a tener un ángulo, un determinado ángulo, vamos a ponerlo acá y de aquí para acá, ¿sí? De aquí hasta acá 45 grados y 45 grados de aquí para acá. De aquí a aquí. Vamos a ponerle esto de otro color. Ponerlo azul. Entonces nosotros podemos estar hablando ya de que vamos a requerir, no vamos a requerir unas péndulas en la parte posterior, sino que simplemente nos vamos a venir y vamos a incorporar en la parte de la parte posterior un tirante, ¿sí? En estos casos ya nosotros determinaremos que en esta zona tendremos que poner un aparato, un sistema de fundación para el anclaje específico de ese montante allí, de ese tirante, que bueno, se calculará basado en las características del suelo como cualquier elemento de fundación. No va a haber ninguna otra cosa extraña allí, ¿no? Entonces fíjense, nosotros necesitamos básicamente calcular un par de fuerzas que aparecerán en este cálculo, ¿sí? El primero va a ser esta, que la voy a poner aquí, voy a tratar de hacerla un poquito más resaltada, un poquito más abajo, que es la fuerza horizontal T sub 0 que aparece acá.
Ese T sub 0 es una fuerza que va a estabilizar a la parte, es la fuerza máxima traccionada que va a aparecer en la parte más horizontal del cable, ¿sí? Y además vamos a obtener, vamos a requerir, vamos a borrar esto que dice aquí pilón, vamos a ponerlo un poquito más abajo, pilón, pilón 2. Y la otra fuerza es una fuerza que aparecerá en esta dirección, que sería la fuerza de tracción máxima que tendrá el cable. Ok, si nosotros vamos a hacer un diagrama de cuerpo libre y ubicamos este punto, que lo voy a llamar A, vamos a llamar a este punto, a este lo vamos a llamar A, que es en el centro, y este lo vamos a llamar B. Entonces nosotros vamos a tomar en cuenta que este cable, este análisis, diagrama cuerpo libre, va a tener unas características que dependerán de el proyecto que vamos a hacer. Primeramente va a depender esencialmente de la carga que va a tener el puente, ¿sí? Esta carga es una carga distribuida, que en este caso la calcularemos por cada cable y la llamamos una carga W, ¿sí? W va a estar en función del peso propio del material, las cargas que vamos a poner, etcétera, etcétera, que ya vamos a hacer aquí un detalle de lo que vamos a colocar. Y entonces vamos a necesitar también el hecho de que el cable por sí solo va a tener una forma característica, ¿sí? Entonces, acá nosotros entendemos que aquí ya esto sería tensión y si hay algún aspecto que tenemos claro que en el punto B el momento tiene que ser igual a 0, ¿sí? Entonces el cálculo de esta catenaria se divide en dos fases. La primera fase es la de encontrar, vamos a decir, las fuerzas aplicadas en estos puntos para poder obtener la tensión máxima. Si hay un aspecto que también tenemos que tener en cuenta es lo que nosotros sabemos de estos componentes. Uno de los aspectos que nosotros ya debemos entender es que estos elementos tensores van a estar a tracciones. Este elemento va a estar a tracción, esto va a estar a tracción, de forma simétrica también este lateral. Las péndulas o los elementos verticales también van a estar a tracción, ¿sí? Y toda la pila va a estar sujeta a compresión, ¿sí? Debido a que, bueno, por allí irán a bajar las elementos, ¿sí? La sección transversal de aquí del puente también vamos a verificarla en este momento. En el caso del puente que vamos a hacer nosotros, que es un puente colgante, vamos a suponer que tenemos vamos a ver aquí, de todas formas la rigidez del tablero lo va a ir también determinando los elementos transversales que coloquemos. Por ejemplo, si nosotros colocamos acá esta viga, vamos a suponer la viga acá, otro punto acá, nosotros vamos a suponer que esa va a ser la sección transversal del puente peatonal en este caso, ¿sí? Ahora, hay ecuaciones y hay un material que voy a mostrar más adelante en el que también nos habla sobre las alturas que pudiesen tener la armadura. En el caso de un puente vehicular, los anchos de tablero van a ser mucho más grandes, ¿no? Y entonces nosotros este elemento que conformará el tablero, que es la loseta, la losa, tiene que estar compuesta por cerchas, ¿sí? En este caso vamos a tratar de hacer una representación aquí. Aquí imaginémonos que tendrá algo aquí abajo en el que en muchos casos se aprovecha, algunos casos para paso de tuberías, en algunos otros casos para paso de ferrocarriles, algunos casos puentes para peatones,
todo en la parte inferior del tablero, ¿no? Entonces, en estos elementos muchas veces se hacen cerchas que nos permitirán brindarle rigidez al tablero de puente, ¿no? Acá y acá. En el caso del puente colgante peatonal, puede ser que hasta con una sola viga, dependiendo del material que tengamos, sea suficiente. Por ejemplo, un criterio es que la armadura, que es esta armadura, la altura de la armadura, vamos a llamarla aquí H de la armadura, esto de aquí, aquí, de aquí a aquí, H de la armadura, puede estar entre 1 sobre 60 a 1 sobre 170, ¿sí? Eso va a depender, va a estar en función de la luz del puente. Para nuestra puente de 80 metros estaríamos hablando de 80, por ejemplo, si lo hacemos lo más grande posible sería 1 entre 60. 80 entre 60 sería de 1,33 m, si fuera. Ahora, una viga, habría que evaluar el ancho de la parte peatonal para ver si sería extremadamente necesario la inclusión de una cercha. En este caso sería de 1,33 m, yo la llevaría a 1,50 m para que pueda ser manejable la utilización de ciertos perfiles. Repito, eso habría que estudiar la forma en la que se quiera aprovechar ese puente. Si es un uso netamente peatonal, cuando digo netamente peatonal, que tenemos la certeza que solamente van a circular peatones, pudiésemos utilizar una, por ejemplo, nos vamos al tamaño más pequeño, 80 metros entre 170, estaríamos hablando de 0,47 centímetros. Eso quiere decir que con cualquier perfil de 0,50 de altura, un perfil IPN, pudiésemos estar cumpliendo con ese elemento. Ahora, ojo, ¿a qué me refiero yo con que sepamos que sea netamente peatonal? ¿Por qué? Porque nosotros y el código ASTO estipula que para puentes peatonales, en los que tenemos la certeza que solamente vamos a tener peatones, nosotros podemos llegar a omitir ciertos elementos. Pero también tenemos un factor, que el factor es que en algún momento pudiese presentarse el caso en el que por razones, vamos a decir, logísticas o razones de, vamos a decir, de paso obligado, estos puentes colgantes peatonales pueden llegar a necesitar, pueden estar, vamos a decir, sujetos a la utilización de, por ejemplo, una bicicleta o un vehículo pequeño. ¿Ven? Va a depender de esas condiciones. Entonces nosotros pudiésemos estar calculando en función del paso de un vehículo pequeño. ¿Qué tan pequeño pudiese ser este vehículo? Bueno, esto ya dependerá uno como diseñador qué vehículo es el que uno consideraría que sería el más probable que pase en esa zona. También algunos pasos de animales, también nosotros tenemos que entender que en algunas zonas rurales donde se pueda estar construyendo este tipo de elementos, nosotros pudiésemos estar pasando eventualmente alguna carreta, algún tipo de animal cargado que ofrecerá una carga mayor a la que se ofrece por la carga de peatones, ¿sí? Entonces fíjense que nosotros acá en esta sección transversal que estoy, vamos a decir, definiendo acá, como es un puente peatonal, pudiésemos estar hablando de un perfil, ¿sí? Este perfil, vamos a ver acá, va a depender, va a ir uno transversal y tendrá que ir uno a lo largo de él, uno longitudinal, el cual veremos por acá, por acá y por acá, a lo largo de la sección transversal, ¿sí? Porque tenemos que darle rigidez a ese tablero. Aquí tendríamos uno. ¿Qué perfil puede ser? Bueno, eso lo determinará el cálculo. Y recordemos algo, mientras más elementos tengamos,
por ejemplo, más péndola, y de cada péndola evidentemente vamos a tener un perfil. Mientras más perfiles tengamos, vamos a brindar una mayor rigidez y vamos a evitar las vibraciones sobre el elemento. Entonces, esto es una péndola acá y esta es otra péndola acá, que serían estos elementos verticales. Fíjense, ¿qué es lo que vamos a diseñar ahora? Como les dije, esto está basado en dos condiciones. La primera condición es en evaluar cuál es la atracción que ejercerá sobre la catenaria sobre el tensor superior, las cargas que vamos a poner acá. Pero este W que está aquí va a ser producto de la sección transversal que está acá. Entonces, lo primero que tenemos que empezar a entender es que debe haber una proporción entre la altura de los pilones y la longitud. Cuando uno revisa los puentes vehiculares más famosos, se encuentra que las relaciones entre la altura y la longitud total, la longitud de la pila, oscila entre 1 a 5 o 1 a 6. Eso quiere decir que, por ejemplo, nosotros tuviéramos 80 metros, entonces 80 metros entre 6, deberíamos estar teniendo una pila alrededor de los 13.3 metros. Es un número aproximado. Entonces, ¿qué podemos hacer? Nosotros podemos tomar, y hay una condición. Mientras más alta sea el pilón, mientras más alta sea el pilón, más menor va a ser la fuerza TSUO que aparece en el tensor. Eso quiere decir que también mientras más alta esté esta guaya, nosotros vamos a poder proporcionar un tamaño de tensor mucho más pequeño, ¿sí? Eso va a depender de los materiales que dispongamos y de la capacidad que tengamos de espacio para construir la torre, ¿sí? Entonces, yo en este caso voy a suponer que mi pila, los pilones, van a tener una altura total de unos 20 metros, ¿sí? Vamos a suponer, ¿y por qué escojo 20 metros? Fíjense, si yo llego 80 y lo divido entre 20, fíjense que te va a tener una relación a 4. Pero ¿por qué yo digo 20 metros? Porque yo quisiera que tener un elemento bastante proporcionado en función de la altura. Eso le va a brindar bastante estética también al puente. Entonces yo voy a decir que de 20 metros de longitud, yo voy a tomar 5 van a ser C1. Entonces C1 van a ser 5 metros y F, que es desde este punto hasta este punto, va a ser unos 15 metros. Todo, recuerden que este tipo de puentes se caracterizan por ser muy estéticos. No se pongan a estar haciendo longitudes de 15, 12.8, 13.8, ¿sí? De todas formas, este número de altura de pila no es un número que está fijado y predeterminado que siempre va a ser así, sino simplemente que cuando ya uno empieza a evaluar la tendencia que se tienen en los puentes más conocidos, está un número en ese tipo de relación. Ahora, recordemos también que este elemento va a ser de concreto armado y que la altura que tengamos va a ser también proporcional a la esbeltez que este vaya a garantizar. Mientras más alta, más grande van a tener que ser las pilas. Ese es otro aspecto de la sección de la pila que vamos a ver mucho más adelante. Ahora, en el caso de este puente peatonal, nosotros vamos a suponer que nuestro puente va a llegar hasta este punto de la sección. ¿Qué quiero decir yo con esto? Que cuando ya llegue aquí al sitio de ubicación de la pila, acá, vamos a poner aquí, en este caso va a ser una sección de otro color. Cuando lleguemos aquí, va a ser el puente peatonal, la pila va a llegar a este punto y ya de aquí va a estar en terreno firme, ¿sí? Puede que no, pues en este caso sí lo voy a tomar como que esté en terreno firme. Esto es para simplificar la construcción de la pila, porque si nosotros vamos a hacer una pila, esa pila, y yo hiciera una sección transversal justamente donde está la pila,
Fíjense que este último tensor va a estar ubicado acá y la sección transversal debería estar ubicándonos una pila en esta parte. Vamos a suponer aquí, vamos a ponerlo en un color rojo, y mi pila va a estar en esta sección. Evidentemente la pila tiene que garantizarme el hecho de que no haya interrupciones en la calzada, ¿no? Y eso va a influir también mucho en el ancho que tenemos de la ubicación de aquí, ¿sí? Aquí tendremos una pila y aquí tendremos otra pila. Ok. Aquí. Ahora, ¿qué ancho va a tener esa pila? Fíjense, las secciones de las pilas, de este tipo de pila, por lo general va a buscar que tengamos mucha inercia en la dirección que ellos no, donde vamos a suponer, donde ellos no van a tener rigidez. Y la zona de donde menos tienen rigidez es en la sección transversal a ella. Eso quiere decir que nosotros pudiésemos estar teniendo una sección transversal de este tipo. Vamos a suponer algo acá, algo aquí, algo aquí y algo aquí. ¿Sí? Una sección, por lo general son rectangulares. ¿Y por qué yo digo que esta sería la forma típica? Bueno, porque es la zona donde menos inercia va a tener el puente. Y debemos evitar que en la sección transversal del mismo haya una zona de debilidad de rigidez. Ahora, otro aspecto es que estas torres a determinadas alturas también tendrán que tener una serie de elementos que le brindarán rigidez a toda la estructura, aquí y aquí. Algunas veces tienen unas X cruzadas, etcétera, etcétera, pero eso lo veremos cuando vayamos a hacer el diseño de la pila. Entonces, ¿qué digo yo? Si nosotros vamos a suponer que esto va a tener, por ejemplo, un metro de espesor, nosotros debemos asegurar que en la parte superior de la pila el tensor, que es el que estamos colocando aquí en la parte superior, pase por acá por el centro, aquí y aquí. Esto visto en la parte superior, lo que ocasionaría que de lateral y lateral también tuviéramos aproximadamente de aquí a acá 1 metro, porque debemos hacer que el tensor pase justamente por acá, 1 metro acá y 1 metro acá. Entonces, teniendo estas dimensiones, nosotros vamos a decir, bueno, ¿cuánto vamos a garantizar de área libre? Nosotros podemos garantizar en espacios, vamos a decir, donde se tiene una dimensión mínima de paso, estaríamos hablando de 2,50 metros, ¿sí? Lo que haría que tuviéramos un total de 4,5 metros, ¿sí? Entonces, nos tocaría a nosotros primeramente calcular cuál es el peso propio que vamos a tener aquí para poder hacer una revisión exacta. Ahora, ¿qué es lo que yo voy a hacer? En este momento vamos a verificar cuánto sería el peso W que deberíamos estar teniendo en la estructura, ¿sí? Ok, basado en, vamos a decir, las características, nosotros podemos decir que el paso peatonal, repito, el paso peatonal, voy a acomodarme aquí de una manera para poder escribir, va a tener dos tipos, las cargas. Vamos a ver qué cargas vamos a tener. Las cargas que vamos a tener las cargas por peso propio, que cuando hagamos el cálculo en el software, evidentemente el peso propio de la estructura, el software lo toma automáticamente y lo determina como carga muerta, ¿sí? Y además vamos a tener un peso de sobrecarga permanente, que son los elementos que aparecerán de manera no estructural como carga sobre el tablero, ¿sí? En este caso, este tablero también nosotros lo vamos a poder estimar y saber cuánto es el peso. Entonces fíjense, como sobrecarga permanente lo vamos a poder modelar directamente. Ahora,
vamos a poner acá. Yo, por ejemplo, digo tablero. El tablero va a tener una característica de un espesor de 0,10 centímetros. ¿Qué es lo que yo voy a garantizar acá? Yo puedo proporcionarle un espesor mayor, ¿sí? En puentes vehiculares, el espesor del tablero debería estar oscilando entre los 11 hasta los 30 centímetros. Pero como es peatonal, pudiésemos estar considerándolo de 10 centímetros en principio, porque pudiésemos estar suponiendo que vamos a colocar un sofito metálico como encofrado colaborante, y ese brinda una rigidez en la dirección longitudinal y pudiese ayudarnos bastante. También es razones de costo. Entonces, cuando yo digo que bueno, vamos a tener un espesor de 10 centímetros de tablero, y además vamos a suponer que eso va a ser con un concreto de 280 kilos por centímetro cuadrado. Ok. No recomiendo incorporar concretos de menor calidad. ¿Por qué? Porque un concreto de menor calidad va a tener una menor vida útil con respecto a la intemperie. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Como es un puente que va a estar directamente en la intemperie, colocar un concreto inferior de 180 o 110 va a meritar que también se le ponga algún tipo de acabado para poder y de malla para el agrietamiento. Por lo tanto, el espesor tendrá que ser superior a los 10 centímetros, ¿sí? Entonces, un concreto de 280 kilos por centímetro cuadrado, cuyo peso específico, según la ASTO, pudiese ser alrededor de los 2.300 kilos por metro cúbico, y tener un módulo de elasticidad, aquí ya lo tengo, de 242,744 54 centímetros kilos por centímetro cuadrado. Ojo, esto no se calcula con 15.100 por la raíz cuadrada, sino que el módulo de elasticidad para los concretos de la ASTO tiene también su fórmula equivalente, ¿no? Entonces, teniendo esto, el peso del tablero, vamos a decir W del tablero, va a ser igual a ¿quién? A 0.10, que es el espesor, por el peso específico. Y en este caso yo quiero decir que vamos a tener aproximadamente unos 250. ¿Por qué? Porque me interesa que este W sub A aparezca en kilos por metro lineal. Entonces aquí yo tendría por 250, y entonces WT sub A sería igual a 0.10 por 250 por 2320, para obtener unos 580 kilos por metro lineal solo en peso de tablero. Ok. Entonces, ya teníamos el peso del tablero. Hay otro peso que es el del barandal. Esto que está acá, las barandas, como va a ser peatonal, debe tener algún tipo de baranda, ¿sí? En este caso va a depender del diseño, la que usted considere. En este caso, para la baranda, vamos a poner aquí la baranda, vamos a tomar alguna típica modelo por allí que tiene un peso aproximado de 9,83 kilos por metro lineal. Ok, perfecto. Tenemos el tablero, tenemos la baranda, y ahora tenemos el peso del peatón. El peatón, de acuerdo a la normativa ASTO, de acuerdo al código ASTO LRFD, en su sección, por aquí tengo el número del peso tal, 3.6.1.6, el peatón tiene un peso aproximado, o ejerce un peso aproximado de unos 360 kilos por metro cuadrado. Llevando esto a metros lineales, tendríamos que el peatón tendría igual a unos 360 por un ancho de 2. En este caso pudiésemos decir que es un poco más pequeño,
porque necesitamos el espacio del barandal por donde los peatones no van a circular. Entonces esos 360 sería multiplicado, vamos a decir, por unos 2 metros. Esto nos proporcionaría 720 kilos por metro lineal. Ok, perfecto. Teniendo en consideración estos elementos, vamos a hacer lo siguiente. Como no sé todavía cuál es el peso que va a ejercerme el perfil o los perfiles que voy a poner en la construcción, yo voy a considerar que este peso de la losa le voy a sumarle un peso adicional, ¿sí? Vamos a suponer que sería aproximadamente, con respecto al tablero, los perfiles siempre son un poco de menor peso, ¿sí? Entonces nosotros podemos suponer que esto sería, en primera instancia, un 25% más. Entonces multiplico este peso por 1,25 y pudiese tener un valor de referencia. Ojo, repito, es de referencia. Recuerda que voy a predimensionar solamente los tensores. En el caso después final, ya yo voy a poder saber cuál es la dimensión total del el elemento y voy a poder modelarlo tranquilamente. Esto me va a proporcionar 750 kilos por metro lineal. Ok, entonces el peso total, que es este peso W, será igual a ¿quién? W va a ser igual a el peso ejercido por carga muerta. Entonces vamos a tener un W de carga muerta, que sería los 725 kilos por metro lineal, dividido entre 2, porque aquí esto estábamos hablando de que es la mitad del tablero, uno para este tensor y otro tensor, más la baranda, que sí son 9,83 completo, porque estaríamos hablando de una baranda en uno de los laterales. Entonces el WC, CM, vamos a decir, de carga muerta, va a ser igual a 725 entre 2, 362.5 más 9,83. Serían 372,33 kilos por metro lineal solamente de carga muerta. Ahora, este es un tipo de análisis que es netamente gravitacional. Cuando nosotros hablamos de que es netamente gravitacional, queremos decir que en esta condición no vamos a estar evaluando las acciones del viento, que en este caso cuando hagamos el cálculo en el puente, vamos a decir, en el software vamos a poder incorporar la acción del viento. El viento va a ejercer fuerzas a barlovento, sotavento y también en vertical. Y también no vamos a considerar la acción sísmica inicial, debido a que vamos a predimensionar el tensor, ¿sí? Ahora, este otro, entonces, ¿qué vamos a decir? Vamos a tener dos acciones que normalmente tenemos en todos los casos estructurales. Un caso 1, donde nosotros decimos que hay 1,4 de la carga muerta. Eso quiere decir que 1,4 por la carga que ya conocemos de 372.33 es igual a ¿cuánto? Esto por 1,4 tenemos una carga lineal de 521,26 kilos por metro lineal. Ok, y el otro caso, que es el caso 2, tenemos una carga de 1,2 de la carga muerta más 1,6 de la carga variable. En este caso sería 1,2 de la carga muerta, que en este caso es 372,33, más 1,6 de la carga variable, en este caso, que es solamente el peatón, pero el peatón dividido entre 2. Eso quiere decir que le dejaría los mismos 360 kilos por metro lineal. Entonces esto sería un total de 1,2 por 372.33 más 1,6 por 360. Entonces vamos a tener un total de, esto va a ser igual a 1022,80.
79,6. Vamos a usar los tres decimales. Kilos por metro lineal. Y ese sería el W de cálculo. 122,796. Perfecto. Entonces, teniendo esto en cuenta, bueno, voy a guardar esta imagen para después proporcionarla. Vamos a hacer esto aquí. Esto es... acá. Ok. Pizarra. Eso quiere decir pizarra 0. Ok. Vamos a borrar esto un momentito y tenemos el número 1022. Ok. Vamos a volver a hacer acá los valores. Vamos a anotar esto por aquí, no se me vaya a borrar. 1022,796. 796. Ok. Vamos a ver aquí. Tomar esto aquí. 45. Hacemos que este punto. Aquí vamos a tener la carga W. Aquí va a tener T sub 0. T sub 0 aquí. Y aquí vamos a tener aquí la fuerza de tracción. Aquí vamos a tener atracción, llamada atracción máxima. Aquí esto va a tener un ángulo. Este es T sub 0. Y la carga que ya dijimos, la carga W, que va a estar aquí abajo. Y W va a ser igual a 1022,796 kilos por metro lineal. Ok, ponemos esto aquí. Entonces, vamos a proceder a hacer el cálculo. Entonces, el primer cálculo que nosotros dijimos, vamos a hacer un diagrama de cuerpo libre. Aquí vamos a tener el punto A. Ok. Aquí vamos a tener el punto A. Aquí vamos a poner el punto B. ¿Qué es lo que estamos claros nosotros y sabemos que eso es algo que tiene que cumplirse? Que el momento alrededor del punto B sea igual a 0. ¿Sí? Eso es lo primero que nosotros tenemos que saber y que, bueno, aquí hay otra medida que nosotros ya dijimos que vamos a tener, que es de aquí a aquí, y a ver unos 20 metros, acá y acá, y que yo considero, bueno, aquí el dibujo no me va a ayudar a la proporción. Yo voy a suponer que de aquí a aquí hay 15 metros y que de aquí a aquí tenemos 5 metros. Aquí el dibujo porque no está escalado, pues no hay una proporción. Cuando yo vaya a calibrarlo, él tendría que ser aproximadamente la cuarta parte, estar aquí arriba y así estaríamos perfectamente en la medida que nosotros queremos. Ok, vamos a hacerlo, vamos a hacer uno nuevo y ponemos esa medida 2020 H1 5 H2 20. Permítanme un momento. View, 3D View. No, permítame. Lo puse mal. Era en C.
1, ellos llaman esto S, 5 metros, y esto aquí 20. Okay. Ahí ya está más proporcionado a las medidas que estamos tomando. Entonces vamos a poner aquí las medidas. Aquí tenemos, vamos a poner aquí tercio 0. Aquí tenemos una medida aquí, tangente acá a la curva, T sub A. Aquí ya hemos hablado de una losa. Otro color aquí, una losa aquí. ¿Sí? Hemos hablado de que la tensión de la guaya aquí va a ser recta, de aquí hasta acá. Y ahora, otro aspecto a considerar cuando vayan a tomar la altura de la torre puede ser la proporción de la luz de anclaje que ustedes queremos incorporar, ¿no? Repito, la altura de la torre, bueno, nosotros la vamos a poder en este caso definir cuanto queramos, y eso va a venir en proporción en base a la longitud que vamos a tener como longitud de anclaje, ¿sí? Nosotros podemos estimar la altura de la torre para poder tener la longitud de anclaje. Ya sabemos que la luz principal tiene 80 metros, y he aprovechado y he definido la longitud de anclaje, la L1, de 20 metros. Por eso también que mi altura tenga 20 metros. Porque ¿qué pasa? Si yo pongo una longitud de anclaje mucho más pequeña, el ángulo que se va a formar acá, el ángulo beta, va a hacer que las fuerzas lleguen con mayor fuerza. Vamos a decir, las fuerzas no lleguen, en sus componentes sean mucho más difíciles de llevar al suelo, porque ya sabemos, bueno, aquí tenemos que nosotros construir un aparato, toda una estructura, y bueno, habrá que evaluar las condiciones del terreno, ¿no? del terreno del suelo, para saber cómo va a ser las características de este elemento que vamos a fundar acá. Entonces, ya con unos ejes mucho más proporcionados al diseño que estamos queriendo hacer, podemos decir entonces aquí que de aquí a aquí va a tener una distancia, y de aquí a aquí va a tener otra. Aquí vamos a tener 15, y aquí vamos a tener unos 5 metros, acá y acá. Entonces, en base a eso, vamos a calcular, este sería el punto A, y vamos a calcular, este es el punto B, y me interesa el cálculo de T sub O. T sub O es la fuerza tracción máxima que va a haber en el punto donde va a estar totalmente horizontal. Fíjense que son uno de los principales elementos que necesitaríamos para evaluar el equilibrio del puente. Y este, que va a ser el T máximo, que va a ser la tracción máxima que va a tener la guaya cuando tenga esta determinada inclinación. Entonces, el peso que habíamos dicho que teníamos era de 1022, si no mal recuerdo. Se me borró aquí. W va a ser igual a, sé que era 1022,796, creo que era. Vamos a redondear este número a 1023. 1023 kilos, ¿sí? Ok, kilos más, kilos menos no va a generar ningún valor desproporcionado. 1023 kilos por metro lineal. Entonces, vamos a hacer el primer procedimiento. El primer procedimiento consiste en calcular lo que sería el cable necesario para la carga que estamos incorporando.
Entonces, el cable necesario para la carga de 1022. Entonces vamos a poner acá este título, cable necesario para la carga W. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer equilibrio para obtener este diagrama de fuerzas. Entonces, en ese caso vamos a hacer momento en el punto B. Si nosotros tenemos momento igual a 0 en el punto B, tendremos igual que aquí, sumatoria de, vamos a ver acá, se me borró, aquí y aquí. Aquí tenemos sumatoria de momento en B igual a 0. Lo que tendríamos que de aquí a aquí, T sub O, que giraría a favor de la aguja del reloj, tendríamos unos 15 T sub O, 15 del brazo en función del punto B, menos la carga W, que tendremos una carga equivalente acá, que estaría a de aquí a aquí, habría la mitad de esta longitud, que ya es 40, esto sería 20 metros. Entonces tendríamos que 1023 por 40 por 20, que sería el brazo, y esto debería ser igual a 0. Entonces vamos a sacar este cálculo. Si tenemos que 1023 por 40 por 20 es igual a 818.400 entre 15, tendríamos que T sub O va a ser igual a 54.560 kilogramos, ¿sí? Que es aproximadamente esto es aproximadamente unas 54.56 toneladas. Perfecto. T sub O. Ahora, ¿cómo calculamos T máximo? ¿Sí? El T máximo, que estamos acá, T máximo va a ser igual ¿a quién? A T sub O al cuadrado más W por X evaluado en el punto donde estamos haciendo en este caso, entre al cuadrado, acá también, raíz. Lo que nos dejaría que T máximo sea igual a la raíz de 54.560 al cuadrado más 1023 por X, en este caso sería por 40, todo esto elevado al cuadrado, lo que dejaría que T máximo sea igual a, sumamos acá, 54.560 al cuadrado más la operación de 1023 por 40 al cuadrado por la raíz, le sacamos la raíz cuadrada, tendríamos exactamente el mismo valor. Ya, permítame un momento. 54.560 al cuadrado más la operación entre 1023 por 40 y esto elevado al cuadrado. Sacamos la raíz y me da 68.200 kilos acá, un aproximado de 68,220 toneladas. Ese valor vamos a remarcarlo acá porque lo vamos a necesitar posteriormente. Este es el primer T máximo, sería este que está acá. Ahora, después que nosotros tenemos ese T máximo, vamos a poder calcular el acero requerido para esta extensión de tensor.
Y el acero requerido, vamos a poner acá, el acero requerido se calcula triplicando el T máximo y dividiéndolo entre, vamos a ver aquí, el esfuerzo último admisible del material que vamos a incorporar. Pero este esfuerzo último que estamos haciendo acá, nosotros lo estimaremos como una proporción del 70% del FY máximo de este material. Ese material a considerar, por lo general, es un acero A416 grado 270. Es uno de los materiales más utilizados para calcular elementos pretensados o elementos de acero a tensión, y tiene un FY de 26.600 kilos por centímetro cuadrado, lo que haría que nosotros tuviéramos entonces un esfuerzo último de 18.620 kilos por centímetro cuadrado. Este sería el esfuerzo último de ese material, considerando una reducción del 70% de su capacidad, lo que nos dejaría que un acero requerido 3 veces 68.200 dividido entre 18.620. Entonces el acero requerido va a ser igual a 3 por 68.200 dividido entre 18.620. 10,98, o sea, 10,99 centímetros cuadrados de acero de tensor. Ok, esos tensores que nosotros estamos hablando acá, nosotros podemos considerar un diámetro de un tensor de 0.6 pulgadas, el cual tiene un área aproximada de 1,47 centímetros cuadrados. Ya después ahorita les voy a mostrar en el manual donde se encuentra. Y entonces nosotros diríamos ese número entre 1.47, tendríamos hablando de 7,47 barras. Eso quiere decir, vamos a tomar que una solución viable para resistir esas tensiones serían 8 phi de 0,6, lo cual brindaría un acero esto brindaría un acero colocado en tensor de 8 por 1.47, 11,76 centímetros, o sea, 11.76 centímetros cuadrados de acero, que es la solución que estaremos incorporando en ese tensor. Ok, ya nosotros teniendo esa tensión de 11,76, podemos calcular cuál será la carga máxima que nos tendrá en capacidad ese tipo de elemento. Entonces la carga máxima podemos utilizar, a partir del esfuerzo último podemos hacer la carga invertida, ¿verdad? Entonces yo puedo decir que el esfuerzo último será, necesito corregir el T máximo, permítame un momento. Esta T máxima va a pasar a ser la carga máxima de este tensor. Entonces tendríamos que sería el acero requerido, en este caso el acero colocado, por el esfuerzo último del material y dividido entre 3. Esto puede estar 3, esto entre 3. Eso quiere decir que tenemos 11.76 por 18.620 y entre 3.
Entonces tendremos 11.76 por 18.620 entre 3 y tendremos una carga máxima de 72,990,4 kilogramos. Entonces, esta es la carga máxima y esta la hallo yo, ¿por qué? Porque hay tablas en las que se exige tener este valor, ¿ve? Este valor, vamos a ver. Ok, perfecto. Voy a tomar nota aquí un momentito, porque estos valores se alteraron un poquito, para poder quitar la pantalla. Este máximo sería 68.200 y tendríamos una carga máxima, carga máxima de 72.990 kilogramos. Porque tenemos que escoger cuál es el tensor que ya lo vamos a buscar entre los materiales para que veamos cómo lo vamos a ubicar. Y el acero colocado sería de 11.76 centímetros cuadrados. Ok. Entonces, ya teniendo este valor, este cálculo, vamos a proceder a calcular lo que sería. Vamos a guardar esto, la pizarra 02. Lo que sería ahora el cálculo del requerido por el tensor. Ya calculamos las cargas actuantes por W. Ahora vamos a ver qué va a pasar cuando tengamos el peso propio del tensor, porque el tensor tiene un peso estimado, ¿no? Para aquí, 76. Ok. Aquí. De los catálogos, voy a comenzar aquí. Este sería el T máximo 2, que sería el calcular por el peso propio del T máximo, vamos a llamar T máximo 2, que sería el resultante, el necesario por el peso propio del cable. Del cable, y que este debe mantener la forma de la catenaria, el cual se produce por los senos y los cosenos hiperbólicos. Catenaria. Ok. Entonces vamos a ver cómo hacemos este cálculo. Ese cálculo es bastante similar al que ya hicimos en esta sección, solamente que ahora el W es el peso. Vamos a ver aquí. El W va a ser el peso del tensor y no se puede calcular haciendo momento. ¿Por qué? Porque ese W no va a venir siempre en la dirección de la gravedad. Ese W va a venir en esta forma. Por aquí. Ese W va a ser así, porque es la tensión que se va a ejercer a lo largo de para mantener la forma de la catenaria. Entonces, esto que está aquí, nosotros lo vamos a calcular de la siguiente manera. Nosotros sabemos que C, vamos a llamar C en este punto, como estamos haciendo el diagrama de cuerpo libre con este punto aquí en X igual a 0, nuestra C va a ser aquí. C. Y esa C, que ojo, no necesariamente son estos 5 metros, vamos a hablar primeramente de que esta C es única y exclusivamente para calcular la catenaria. No vayamos a confundir o a referenciar que el tablero es porque es necesariamente ese punto C va a estar acá. Si yo hiciera el diagrama de cuerpo libre en una forma individual, pudiese obtener lo siguiente. Acá. Voy a hacer el diagrama de cuerpo libre aquí.
aquí. Y aquí. Vamos a ver acá. Si yo pudiese tomar este valor. O sea que me puedo venir en regresión. Sí. Pasa que va a haber una confusión con respecto a lo que es la definición de este punto que está acá. Este punto no necesariamente es este punto A, referido a este eje. Este valor que está acá, nosotros lo vamos a llamar C. ¿Sí? Porque lo requerimos para poder calcular la dimensión que va a tener la catenaria a lo largo hasta el punto B. Lo que sí sabemos nosotros es que nosotros necesitamos esta dimensión que vamos a tener de aquí para acá. De aquí para acá y de aquí para acá, que es la altura máxima que hemos estipulado ya para la torre allí. Vamos a suponer también que, y vamos a ver cómo vamos a sobrellevar esto acá. De que aquí sabemos que tenemos 15 metros y vamos a calcular, vamos a hacer el cálculo, ¿sí? Esta C que está aquí, ojo, ya ustedes van a ver la diferencia entre esta C y esta C. Cuando haga el cálculo, cuáles son los valores que estas van a tomar. Lo primero que tenemos que darnos cuenta es que la fuerza que vamos a hallar aquí es una fuerza de tracción secundaria, que también va a venir paralela a aquí tangencial acá. Esta sería la T máxima 2. Y esto tiene un ángulo alfa. Entonces vamos a ver cómo podemos calcular este valor, ¿sí? También vamos a tener aquí el T, esta que está aquí, se llama T sub H0, la T horizontal. Ahora, ¿cómo podemos calcular T sub 0? T sub 0 se calcula con un proceso iterativo, donde nosotros decimos que T sub 0 va a ser igual al W sub P, que es el peso propio del tensor, por su longitud. En este caso, como estamos calculando la mitad, sería la 40 metros, entre 2 veces alfa. Y ahora, este alfa es el alfa que vamos a hacer iterativo. Usted puede comenzar con un alfa igual a 1 y vamos a obtener un valor de T sub H0. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Que T sub H0 vamos a calcular y suponer que TH0 va a ser igual acá, TH0 va a ser igual a TH1. ¿Por qué? Porque el proceso de TH2, vamos a ver acá, va a ser igual a WP, P de P, que es el peso otra vez, en este caso por la altura F o flecha, que sería igual a 15 metros, en este caso dividido entre el coseno hiperbólico de alfa menos 1. ¿Qué es lo que nos va a permitir esto? Pasar a T sub H3. Y T sub H3 va a ser igual a ¿quién? A 2 veces TH sub 1 más, menos TH2. TH2. Entonces, ¿qué pasa? Cuando TH3, y si TH3 es igual a TH1 o TH0, TH1 o igual a T sub H, eso sería igual al valor de TH sub 0. ¿Qué es lo que pasa? Que no va a poder pasar así. Esto puede ser, como este es un valor asumido, posiblemente esta relación no se cumpla y nosotros tendríamos que verificar
nuevamente el cálculo de alfa, ¿sí? Para poder demostrar que ese valor de alfa es el siguiente, pues. O sea, habría que volver a recalcular alfa, volver a meter aquí, calcular otra vez esta cosa en hiperbólico, volver a hacer esta operación hasta que alfa haga que TH3 y TH1 y TH0 sean todos iguales, ¿sí? Eso lo podemos programar en una hoja de Excel que nos ayudaría a determinar cuál es ese TH0. ¿Y por qué es importante el TH0? O lo que sería el mismo TH1, ya que T máximo es igual a TH horizontal, que sería este, o TH sub 0, por el seno, corrido por el coseno hiperbólico de alfa. ¿Cuál alfa? El que hizo que esto hiciera el cálculo. Y allí tendríamos este T máximo, que hemos llamado T máximo 2. Después faltaría hacer una verificación, ¿sí?, de lo que sería el T máximo total, una superposición, el T máximo total, que sería sumar el T máximo que acabo de calcular con la carga, más el T máximo 2, que es el de la catenaria. Después que yo tenga este elemento aquí, la tracción máxima, verificamos si el tensor que hemos puesto es suficiente el esfuerzo que él ejerce, ¿sí? Ok, entonces vamos a calcular ese TH0. Ese TH sub 0, vamos a decir aquí, vamos a guardar esta pizarra 3. Ok, vamos a hacerlo con una hojita de cálculo, que es algo bastante simple. Bueno, aquí yo voy a empezar a hacer todo ese cálculo que yo hice en la hoja de Excel. Todo lo tendré que dejar para otro momento. No me va a dar tiempo. Vamos a poner acá. Yo había hecho una hojita previa acá, con lo que sería el proceso iterativo de todo esto. Vamos a poner esto acá. Y voy a quitar esto aquí. Ok. Ok. Lo primero que dijimos, el WPP. El WPP, ¿de dónde lo vamos a obtener? Nosotros dijimos que íbamos a tomar 8 cables de FIDE 6. Fíjense, yo tengo aquí en mi hoja de Excel unos diámetros de 3 octavos, tensores de 3 octavos, 953. Estos son los hilos, hilos de 15.30, 70. Fíjense, este es uno de los hilos que formará el tensor. Este, por ejemplo, tiene un área de 1,47, que fue el que utilizamos con 20.600. Y dijimos que íbamos a ponerle 8 de 0,6. Entonces fíjense que nosotros tenemos que trabajar con los anclajes que también tenemos tipificados. Y aquí es donde vamos a tener uno de los pequeños problemas. Porque, por ejemplo, fíjense, hay anclajes de 1315, ¿sí? Aquí vamos a tener 4C15, 4C15, 715, C915. ¿Cómo es esto? Fíjense algo, cuando nosotros hablamos de un anclaje, nosotros hablamos de decir, bueno, tendremos, en este caso, 3 elementos que tienen 15 hilos cada uno, o 9 elementos que tienen 15 hilos cada uno. Entonces eso hace que tengamos que procurar tener unas cargas máximas diferentes a las que tenemos acá. Otro aspecto es que vamos a tener los manuales, y ya aquí les voy a mostrar. Este manual no, aquí está. Por ejemplo, fíjense acá, aquí nos hablan ya de los torones que podemos llegar a tener, donde estamos, ojo, fíjense, de 0.6, clase 270, y acá tendríamos la sección nominal. La sección nominal, quiero mostrarles por acá, hay un fabricante que hizo aquí una, vamos a ver si es este que me hizo la medida. Este manual se los puedo hacer llegar. El manual de Francinet
que son los fabricantes líderes en la parte de todo lo que es pretensado, posttensado. Y fíjense que aquí define cómo es el elemento, ¿sí? Fíjense, aquí me dice anclajes: 13C15, 4C15, 7C15, 9C15. Son los 9 hilos. Nosotros tenemos que usar 8. Entonces, 8 no nos van a poder servir porque no tenemos el elemento. Si ponemos 7C15, 7 por 1,47 sería igual a 10,29, lo cual es inferior al acero requerido que estamos solicitando de 11 y pico, ¿sí? Por eso nos vemos obligados a poner 8, pero no vamos a poder poner 8 porque no hay el de la forma de 8, vamos a tener que poner uno de 9. Y ahí es donde nosotros tenemos que empezar a utilizar el manual. Entonces tendremos que recalcular la carga máxima requerida para este elemento, porque el torón que podemos anclar es de 9C15. Fíjense todas las formas que hay, ¿sí? Ahora fíjense, estas son las características del torón para el anclaje. Y aquí abajo, bueno, aquí dan recomendaciones, anclaje del suncho, toda la forma que se tiene que tener para, dependiendo del tipo de torón. Estas son las características que tiene que tener para los acopladores. Fíjense, aquí explican, 9C15 sería este. Los distintos tipos. Y acá nosotros nos vendríamos aquí están todas las especificaciones. Eso tiene que morir con el fabricante. Entonces fíjense, cuando nosotros decimos que la sección nominal 0.6, la sección nominal en milímetros cuadrados tiene que ser la proporcionada a la que nosotros requerimos. Entonces, si nosotros requerimos en nuestro cálculo que son 9 por 1.47, es el área requerida de 323. Esta es la sección nominal, 323 centímetros cuadrados de acero, lo que necesito. Entonces, cuando yo me voy aquí a mis cálculos, vamos a decir que yo necesito 9C15 vamos a poner 9C15 de 0,6 pulgadas. Eso sería igual a poner que son 9 por 1,47. Estos son centímetros. Espera que está es punto acá. Punto. Centímetros cuadrados de acero, ¿verdad? Cuando ese valor yo llego y digo, bueno, vamos a llevarlo a milímetros cuadrados para usar este fabricante, pongo una hojita de cálculo por acá. Vamos a ver acá, creo que es 0.01, no recuerdo. Área de centímetros cuadrados a milímetros cuadrados. Y aquí serían 13.23. 13.23 estaríamos hablando de ¿cuánto es? Esto, 1 centímetro cuadrado serían 1000 milímetros. Entonces, sería esto por 100. Esto para que quede mm2, milímetros cuadrados, centímetros cuadrados, y esto es mm cuadrado. Ahora fíjense, 1323, yo me puedo venir a mi manual de Freycinet y buscar 1323. Entonces fíjense que aquí no hay esa área nominal. ¿Ve? Número de torones, dije 9, 1323. Vamos a ver acá, 1323. Esto en función del área. Entonces fíjense que acá los 9 torones nunca van a tener la misma dimensión que normalmente nosotros conocemos. Entonces fíjense, eso sería 1260, que sería igual al acero requerido de 1323. No, entonces esto siempre tenemos que estar acatándonos a lo que tengamos en los manuales. Fíjense, en este caso los 9 que pondría
si yo lo hago de acero de 0.6, fíjense, es el 1496, es el acero 1416 270K, yo tendría que poner, no podría poner uno de 9, sino tendría que poner uno de 12, que tendría el área aproximada de 1322. No, el peso aproximado de 1322. Si yo pongo 1260 milímetros, estaríamos acá. Estaría reduciendo el acero requerido, que bueno, realmente nuestro acero requerido era de, vamos a buscar acá, es de menor. Es cuestión de que nosotros verifiquemos aquí nuestros cálculos y dijéramos si podemos acatar eso, ¿no? Vamos a ver aquí un momento. Aquí y aquí. Vamos a ver lo que dijimos de acero requerido. El acero requerido real es 1099, ¿sí? 1099 centímetros cuadrados. Ese es el que yo necesito. Vamos a poner aquí acero requerido. Le puede tomar aquí acero requerido. Acero requerido de cálculo es igual a 10,99. 10.99 centímetros cuadrados. Ese es el acero requerido que yo tengo. Ahora fíjense que yo estoy poniendo 9C15, pero si ahora vámonos al manual de Freycinet y yo voy a poder ver acá que si yo pongo 9 torones, ¿verdad? 9 torones y me voy por acá y lo busco del material que quiero y es 1260. 1260 sería equivalente a unos 12,60 centímetros cuadrados de acero. Y eso superaría a lo que nosotros requerimos. 1260, fíjense, 1299. Entonces yo puedo hablar de un 9C15 0.6, donde el área real es 1260, de acuerdo al manual de Freycinet. De acuerdo a este manual de este fabricante, ¿no? Aquí hicimos, tendrá un peso de 9,92 y una carga máxima de 2346 kN. ¿Sí? Vamos a ver acá. Fuerza. También no mal recuerdo. Newton sería 1200. ¿Dónde está? 2346. Sería aproximadamente 239.000 kilogramos, ¿sí? Entonces tomaría este 1260 y un peso de 9,92. Ojo, 9,92. Pongo el peso 9.92, que sería el peso para una longitud de ¿cuánto? L 80 y una altura de 15 metros. Entonces fíjense que aquí empiezo yo. Cálculo de TH1, cálculo de TH2, cálculo de TH3 y este ángulo que yo estoy viendo en base al primer valor. Fíjense que necesita esto y esto para poder calcularse el alfa. Y el alfa lo vamos a calcular a partir de ¿quién? Fijémonos en la siguiente imagen. De aquí. Porque ya nosotros vamos a poder decir que bueno, vamos a despejar alfa y el alfa nos va a dar el valor inverso. Poder estimar si ese alfa es el mismo. Entonces yo digo, comienzo con alfa igual a 1, calculo 3H2, TH2, TH3 se calcula, ya este y este no son iguales, este alfa se calcula en función de esta dimensión, aquí sería W por L, y este TH3, hay que no está que es por H, exacto, TH2. Y entonces vuelvo a probar con el anterior y así voy haciendo hasta que se calcule y se determine cuánto es alfa. Entonces alfa, en este caso, va a ser igual a ¿quién? El valor de alfa es 0,7185, esto que está acá, lo que generará un T máximo. Recuerden que T máximo va a ser igual a TH sub 0 por el coseno hiperbólico de alfa.
entonces voy a tener un T máximo de 701 toneladas. Entonces, ya teniendo yo ese valor, yo voy a poder obtener el verdadero T total del puente. El T total sería ¿quién? El número que yo acabo de calcular por acá, de 68.200 toneladas, más 68.200 toneladas, más las 700 que tenemos allí. Entonces, esto sería igual a esto, más las 700 que genera el cable, para tener 68.900 toneladas, corrijo, kilogramos de fuerza de tracción. Entonces, eso diría, bueno, vamos a hacer una verificación. Si yo llego y digo que 68.920 toneladas, kilogramos, corrijo, sigo con las toneladas, lo divido entre el área colocada en el tensor, que es de 1260, esto entre 1260, que es el área de los 9C15 que estoy poniendo, me daría 5.468 kilos por centímetros cuadrados, y esto es menor a los 18.620 de resistencia máxima que tiene ese material. Entonces, de esa manera, ya yo puedo determinar que ya no van a ser 8, como ya había expuesto acá, 8 phi de 0.6, porque ¿qué pasa? El 8 no lo voy a poder acoplar. Tengo que agarrar uno de 9, de 0.6, para poder utilizar un torón de un fabricante. ¿Sí? Fíjense que en este caso, ya yo me tenía que haber visto aquí, ¿ves? No tengo el de 8, tengo que venir acá. Repito, tiene que evaluar cuál es el fabricante que va a utilizar. Hay otros fabricantes, por ejemplo, esta es una guía de Cabeguayas, esto es en una empresa de Venezuela que calcula esto. Entonces yo puedo venirme buscando la resistencia a la ruptura, y la resistencia a la ruptura que yo en este caso requiero, vamos a ver, es la máxima, vamos a ver aquí, sería la de Excel, no, corrijo, esta. La máxima que yo requiero en este caso no sería esta, ya es que sé que van a ser 9, entonces sería, vamos a buscar la carga máxima, sería 12.60 por 18.620, 12.6 por 18.620 entre 3. La carga máxima que yo requiero para mis 9 torones de 0.6 sería de 78.204. Repito, vamos a dejar esto aquí clarito. Si yo me voy a otro manual de fabricante como este, vamos a poner aquí yo ya tengo que calcular mi carga máxima. Mi carga máxima va a ser igual a ¿quién? La carga máxima, como ya estoy diciendo, que voy a poner 9C15 por el torón que tengo que acoplar, y estos van a ser de 0.6 pulgadas. Entonces tengo yo que decir 9C15 son 12.60 centímetros cuadrados de acero por el esfuerzo último dividido entre 3. Eso me va a dar la carga máxima. Entonces eso sería igual a 78.204 kilogramos. Entonces en otros fabricantes, fíjense que utilizan la ruptura máxima. Entonces yo le digo, mira, hay de 6 de 25, esta es una forma de anclaje, alma de acero, otro tipo, usted va a buscar el que usted requiera, y entonces usted va a buscar uno que cumpla con 78.204. Fíjense, este 77.000 no me serviría, tendría que escoger este de 91.800, tendría que escoger este de 89.700 en este otro tipo, este tendría que ser este de 83.000 y este es de 83.000. Entonces fíjense que tienen distintos pesos. Este tiene 620, 627, 543, 556. Eso es otra forma. Entonces tendría yo que volver a calcular el del peso de la guaya, ¿no?
Entonces, dicho esto, vamos a ya, y hay cables galvanizados, ¿no? El galvanizado tendría que ser este de 1 y 1,5 pulgadas. Tendría en milímetros 38.010. O sea, 38, este es un cable mucho más grande. Claro, porque es en otro tipo de acero. Alma de acero, y aquí dirá cuál es la clase, ¿ves? Equivalentes a ciento tanto, entonces uno tiene que buscar la equivalencia en material. Entonces, de acuerdo a la ruptura, que es 78.000, tendríamos que escoger este de 82.620, este de 80.000, este de 87 y este de 85. Aquí están los respectivos pesos. Fíjense que va a depender. Ahora, un 625 ya no es lo mismo que un 9C15. ¿Ve? Porque esto ya es de acuerdo a la forma que se ha dibujado. Por ejemplo, un C25 son 1, 2, 3, 4, 5, 6 tendones que tienen 25 elementos C de hilo cada uno. Por aquí yo creo que tenía una explicación de eso. Permíteme buscarle el ejemplo ilustrativo. O era uno de los fabricantes que me lo demostraba. Vamos a ver aquí si es este fabricante el que me lo dice. No. Hay uno que es este, si es este que dice. Los tipos para que uno aprenda a identificarlos. Ahí está. ¿Ves? 22C15. 55C15. El torón, pero es uno de los cables. Permítame un momento. Que tengo un material acá. Este no es, este cable tampoco. Fíjense este, que es un 719. Un 7 por 7. Un 7 por 7 son 7 nudos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. De 7 elementos. Entonces un 9C15 es un 9 piecitas de esta. Y cada uno tiene 15 hilos de acero. Este es otro material, otro fabricante, otra recomendación. Entonces, ya nosotros teniendo estos valores, ya nosotros podemos pasar a lo que sería el modelado de la estructura, porque ahora, cuando vamos a calcular el C que piden acá, ¿sí? Vamos a ver un momento, ya yo estaba aquí, y ya tengo este T máximo, ¿sí? Y vamos a calcular lo que sería el C que ellos piden. ¿Para qué? Para poder calcular S. S no es más que la longitud parcial, en este caso, de lo que sería el tensor. Entonces, ¿cómo podemos calcular este valor? C, que en este caso, ojo, no son los 5 metros, sino es el diagrama de cuerpo libre, que es libre de aquí a aquí. C va a ser igual al T máximo, que no sé cuánto es, permítame un momento, el T máximo de la guaya, permítame, T máximo, eso está en la hoja Excel, ponerla por aquí para poder utilizarla. Me dio 701. Entonces, para poder calcular la curva en función, vamos a ver acá, esto es ese curvo, ¿no? Este es ese, la longitud de la curva, de la catenaria. Entre este punto y este punto, que llamamos C de la catenaria, el C de la catenaria, recuerden que es para poder calcular la curva, no tiene nada que ver con este punto y este punto. La C de la catenaria va a ser igual al T máximo entre el peso propio del cable. Y ese peso propio del cable le vamos a restar la altura H, que en este caso sería la altura que hay entre este punto y este punto, que para nosotros es conocida, de 15 metros. Entonces, el C de la catenaria me va a decir que serían 701.03
entre 9,92 menos 15 metros. Entonces, este C de la catenaria sería igual a ¿cuánto? 701.03 dividido entre 9,92 menos 15. Ese número da 55,668 metros. Ojo, repito, esta C es la requerida para la catenaria poder calcularse, ¿sí? Con los cosenos hiperbólicos. Después, ojo, esta CC no es esta misma C. Ahora, nosotros que hemos dicho ahora, que tenemos que calcular cuánto va a ser S. S va a ser igual a el CC de la catenaria por el seno hiperbólico de ¿quién? De X entre CC, y esta X sería el punto medio de la catenaria. En este caso, como es la abertura de 80, esto sería 40. Entonces S sería igual a ¿quién? A los 55,668 que acabamos de calcular por el seno hiperbólico de 40 sobre 55,668. ¿Sí? Bueno, aquí sí tenemos que hacer una pausa porque no se va a borrar esto, porque no tengo el valor aquí. La calculadora a la mano, esta calculadora es muy básica, no calcula el coseno hiperbólico. Entonces sería vamos a calcular C, CC, CC, este CC, vamos a ponerlo aquí en Excel para que vean cómo lo estoy haciendo. Este CC va a ser igual a ¿quién? A este valor dividido entre el peso propio menos la altura H de 15 metros. Da 55, y después vamos a obtener que la separación va a ser igual a ¿quién? A CC por el seno hiperbólico de L medios, o X en este caso, tengo que poner doble paréntesis aquí, L medio dividido entre CC. Y entonces me da una longitud S de 43,53. ¿sí? Ahora, este S es el parcial, la longitud de aquí hasta acá. Lo que quiere decir que la longitud total, aquí, la longitud total de la guaya en la catenaria sería el doble de esto por 2. Y tendríamos que la longitud total son de 87,06 metros del tensor que está acá, de aquí a aquí. Ahora, fíjense, todo esto se ha hecho para nosotros poder corroborar cuál va a ser la dimensión real que va a tener la estructura, ¿sí? Mis recomendaciones son hacer todo este trabajo previo para que cuando vayamos a introducir los datos ya nosotros tengamos una idea mucho más real de lo que vamos a obtener, ¿sí? Ahora, fíjense, este caso de este puente, aquí yo tendría que hacer algunas soluciones, tomar unas precauciones para el momento de la resolución. Y esto ahora vamos a pasar todo esto en CSI Bridge, ¿sí? Para poder nosotros determinar los valores y calcular los esfuerzos, y vamos a ver cómo lo hacemos con el software y verifiquemos que nos den los mismos valores que tenemos hasta este punto, ¿sí? Ok, vamos a esto, lo grabaremos en una segunda parte.